El primero tiene que ver con el COVID-19. Me parece que es sumamente interesante lo que tendríamos que ver, no solo por los avances que se van teniendo en esta materia, ¿no? Sabemos que es una pandemia inacabada, sabemos que es un virus que se llama SARS-CoV-2, del cual ya hay nuevas variaciones que no especies, y pues ya sabemos que hay muchas personas que han perdido la vida, muchas personas que han enfermado, pero también hay ganadores en épocas de crisis y en épocas también de salud. Recordemos que los primeros casos aparecieron en diciembre de 2019 allá en China. La OMS me refiero a la Organización Mundial de la Salud, lanzó la alerta epidemiológica el 30 de enero de 2020, es decir, un mes después prácticamente de que ya empezara a sonar muchísimo. Hubo muchas dudas al principio de la pandemia, incluso si ustedes ven algunos de los programas que hicimos, nos atrevimos a varios reportes que se daban desde la propia Europa y bueno, de Asia, donde se dudaba de si era un bicho, si era guerra bacteriológica, muchas dudas que hubo por ahí. Obviamente, pues por el manejo opaco que se le venía dando la información, ya sabemos que pues aquí en este mundo pues siempre hay fake news de todos lados y pues había muchísimas dudas, insisto, desde el origen, desde el manejo y obviamente desde las intenciones que pudiera tener este pues, supuesto bicho en aquel entonces, que aparentemente pues ya hay muchas más evidencias de que efectivamente es un virus que pues, salió por ahí, no como se esperaba una variante, digamos, una nueva cepa de lo que era pues, como la influenza, por ejemplo, un virus de la influenza, lo que más esperaban los epidemiólogos, salió el tiro por otro lado y también esto manejaba pues muchas dudas. De acuerdo con cálculos de la Organización Mundial de la Salud, dados a conocer el jueves pasado en su informe sobre exceso de mortalidad, la pandemia del COVID-19 pudo haber causado a nivel mundial solo de enero de 2020 a diciembre de 2021, es decir, no estamos contando los que precedieron, por ejemplo, del 31 de diciembre de 2019 y antes, y los que pues, han ocurrido a partir del 1 de enero de 2022. Ya sabemos que la pandemia ha seguido causando muertes, ha seguido causando enfermos, afortunadamente en mucho menor escala que la que tenemos actualmente. Bueno, pues en estos 2 años, 2020-2021, de acuerdo pues, a datos de la OMS, más o menos ese virus pudo haber matado a casi 15 millones de personas en un rango, es decir, en un intervalo de confianza. Recordemos que no son cifras exactas. Se puede ubicar entre los 13.3 millones de personas fallecidas por COVID o por causas indirectas al COVID y 16.6 millones, es decir, altísimo. Casi 3 veces más de los fallecimientos que son reconocidos por los países que son miembros de esta organización, me refiero a la OMS, y que pues dan un total de 5.4 millones de muertes por COVID en estos 2 años. Este cálculo que da la Organización Mundial de la Salud resta también las muertes evitadas durante la pandemia, por ejemplo, debido al menor riesgo de accidente de tráfico durante los confinamientos, por citar solo algunos. También, según el informe, toman en cuenta lo que los países no informaron adecuadamente, en los que aún antes de la pandemia, y eso por favor subrayenlo, alrededor de cada 6 de 10 muertes en todo el mundo no son registradas, no son notificadas. Es decir, tenemos ya, antes de la aparición del COVID, una gran cantidad de subnotificación, de subregistro de fallecimientos, porque esos no entran en las estadísticas, pero que ahora, con la pandemia del COVID-19, pues se han hecho más evidentes, han salido más a la luz y, por supuesto, pues ya hablamos un poquito más de eso. O más bien, no un poquito más, hablamos ya de esta problemática se tiene de la sobremortalidad y que se basa precisamente a través de lo que pudiera de considerarse algunas metodologías como los canales endémicos, es decir, canales de enfermedades o problemas de salud esperados para determinado periodo y que pues, cuando rebasan esos canales esperados, es cuando hablamos de epidemias y es cuando podemos hablar de sobremortalidades, sobre enfermedades, etc. En el caso de nuestro país, pudiéramos hablar que hasta finales de 2021 había 640,000 muertes más de las esperadas. Y aquí podríamos hablar bien sea por el COVID como tal, es decir, como la causa directa de muerte del COVID, o por causas indirectas. Aquí podemos poner las incapacidades de los sistemas de salud, por ejemplo, personas que no pudieron acceder a la atención sanitaria por otras afecciones cuando los sistemas de salud estuvieron desbordados. Recordemos que aquí en México, pues ahora sí que
hubo pues, una canalización básicamente de diversos hospitales a atender únicamente el COVID, es decir, la llamada reconversión hospitalaria, y que otros padecimientos pues, se dejaron de lado para darle prioridad al SARS-CoV-2. Esta cifra de muertes que tenemos aquí en el país pues es pues, casi el doble de las reconocidas, es decir, de las notificadas por el gobierno mexicano, que más o menos en ese periodo andaban por 323,000, 324,000. Si bien es cierto, y hay que decirlo, y esto hay que reconocerlo, el propio gobierno mexicano calcula hasta 657,000 fallecidos. Es decir, el propio gobierno mexicano está calculando prácticamente 17,000 fallecidos más que los cálculos que hace la Organización Mundial de la Salud. Y eso lo menciono por aquello que luego dicen que se esconden las cifras, y no es así, es muy difícil. Por eso decía yo hace rato que habrá que subrayar que muchas muertes no llegan a ser notificadas por parte de los sistemas de salud, que recordemos son distintos registros que los que se tienen, por ejemplo, de las investigaciones cuando hay homicidios, cuando hay muertes por causas accidentales, por causas obviamente provocadas. Y ya después, pues se juntan estos registros y ahí es cuando vienen los ajustes en este tipo de estadísticas. Estas cifras, por supuesto, obligan a fortalecer significativamente los sistemas de salud públicos, no solo aquí en México, sino en todo el mundo, porque ya se demostró que para este tipo de pandemias en donde pues, ya estamos hablando de millones de personas, recordemos que el SARS-CoV-2 tuvo una mortalidad, una tasa de letalidad, es decir, el número de enfermos que murieron por esta enfermedad mucho menor al 2%. Hay padecimientos que tienen hasta el 15% de letalidad, y ese afortunadamente no fue el caso porque aquí pues fueron millones y millones de personas las que se enfermaron. Entonces, si por ejemplo vemos que tenemos un país de 126, 127 millones de personas, pues pónganle menos del 2% y verán las cifras que nos dan. En términos proporcionales es muy poquito, pero cuando uno habla en números en bruto, es decir, en números fijos, pues ahí sí que resultan grandes cantidades. Entonces, cuando hablamos de grandes cantidades de personas que enferman, pues los sistemas privados no se darían abasto, además de que no todas las personas pues, pueden o tienen la capacidad de pago para entrar a los sistemas privados, en donde pues nada más habría que ver cuánto cuesta una noche hospitalaria, y no digamos una noche en cuidados intensivos, cuidados intermedios, en donde son carrérrimos estos hospitales a los cuales pues, obviamente cualquier país tendría que tener un sistema de salud público muy sólido, muy fuerte para toda la población, y ya pues los que tengan los medios y les guste pues, atenderse sistemas privados, que vayan a atenderse ahí, pero, insisto, prácticamente toda la población, sin distingo alguno, tenga acceso a los servicios de salud. Ese es justamente el camino contrario que se venía siguiendo aquí con la privatización de los servicios de salud. Recordemos que lo mismo pasó con Teléfonos de México y pues, estuvo pasando también con el sistema educativo, en donde tiene la culpa a lo público y pensar o hacernos creer que lo privado era lo mejor de lo mejor para nosotros. Entonces, pues ojalá se fortalezcan los sistemas públicos y también se fortalezcan, y esto también hay que decirlo, los sistemas de información de salud, que buena parte nos hacen aún antes del COVID, como ya lo veníamos mencionando. Bueno, y al inicio mencionaba yo que, pues, si bien es cierto que la gran mayoría de la población perdimos en el COVID-19, también hubo sectores que ganaron. Siempre que hay guerras, siempre que hay conflictos, sabemos que pues, se recargan las pérdidas en mucho, las ganancias en muy poco. Y aquí me estoy refiriendo a las farmacéuticas que desarrollaron vacunas contra el COVID-19. Principalmente estamos hablando de Moderna, de Pfizer, BioNTech, AstraZeneca, Novavax y Johnson Johnson. En marzo de 2020, es decir, estamos hablando 2 años atrás, tenían un valor en conjunto de aproximadamente 685,000 millones de dólares. Y ahora, más o menos, tienen un valor de 912,700 millones de dólares. Es decir, en este periodo han ganado 227,700 millones de dólares. Estamos hablando de valor de mercado, cifra que equivale, por ejemplo, si quisiéramos contrastarlo con una cifra de aquí de México, pues equivaldría a 4,500,000 millones de pesos. Si ustedes le agregaran 1,5 billion, es decir, millón de millones de pesos, prácticamente sería el presupuesto anual que tiene el gobierno mexicano. ¿Sí? Y si lo dejamos tal cual, pues más o menos es lo que se espera que el gobierno mexicano
recaude en términos de impuestos, que más o menos son 3.900.000 millones de pesos. Vamos a cerrarlo a 4 billones de pesos. Bueno, pues estos laboratorios de los que estamos hablando, Pfizer subió 23% su valor de mercado, pasó de 117.000 millones de dólares a 168. Johnson Johnson, subió 21%, pasó de 384.000 millones de dólares a 465. Novavax, sí que le fue muy bien, subió 1.200% su valor de mercado al pasar de 285.000 millones de dólares a 3.700. Moderna tampoco le fue nada mal, subió 630%, pasó de 7.6 miles de millones de dólares a 56. BioNTech subió 270% y pasó era de las más pobrecitas, al igual que Moderna, de 8.000 millones de dólares a 33.000 millones de dólares. Y qué decir de AstraZeneca, que subió un 29% y subió de 66.000 millones de dólares a 85.000. Estos resultados ya nos hacen la aclaración en las notas periodísticas que consultamos, que ya contemplan las pérdidas registradas en los meses recientes debido a la guerra en Ucrania y a que se han completado los esquemas de vacunación en las naciones de ingresos altos o medios, como por ejemplo bien pudiera ser el caso de México. Por supuesto, bien, hay que agradecerles que hayan desarrollado las vacunas, las que con todas las dudas que aún en día puede haber en torno al tiempo que llevó su producción, los métodos que utilizaron para producirlas, los posibles efectos adversos que pueden presentarse, es decir, varias cosas que todavía quedan por ahí en el tintero, pero que tampoco se puede negar han tenido un impacto más que significativo en la reducción de la letalidad del COVID-19, con lo que, pues, ahí sí no podríamos negar que ha salvado millones de vidas. Pero ello no excluye el modelo socioeconómico en el que estamos, en el que por una parte a la vida se le pone precio y también pues, se pone prácticamente pues, como un valor de mercado sujeto a intereses comerciales. Por ejemplo, contrástese el COVID-19 con pues, la tuberculosis. Mientras a la COVID-19 se le han metido los miles y miles de millones de dólares, a la tuberculosis, créanme que pues, muy poquitos recursos, y eso que la tuberculosis sigue matando 1,5 millones de personas por año. Eso, pues, por supuesto, se refleja por digamos, las disparidades, lo que han ganado estos laboratorios en la venta de las vacunas, y también se refiere a las especulaciones que tienen que ver con esta pandemia, con las siguientes. Aquí perfectamente podríamos preguntarnos cuántos recursos se transfirieron a las farmacéuticas para el desarrollo de las vacunas, incluyendo, por ejemplo, las que puso Estados Unidos cuando estaba todavía Donald Trump, y eso que al principio como que tampoco le caía muy bien el 20 de lo que estaba sucediendo. Recordemos que muchos países, cuando estaban en pleno desarrollo de las vacunas, metieron dinero público. Y prácticamente estas investigaciones fueron una especie de asociaciones públicas privadas, pero el desarrollo, digamos, la investigación, ahí sí fue público-privada, pero las ganancias han sido ahora ineludiblemente privadas, ya que las farmacéuticas y sus cabilderos, incluidos algunos presidentes de varias naciones, se negaron a socializar las patentes y permitir la libre producción de vacunas anti-COVID, con lo cual pues hubiera habido más pronto y una mayor cobertura de vacunación contra ese padecimiento, pero no lo hubo, y eso implicó enormes desigualdades entre y al interior de los países, lo que a su vez nuevamente provocó mayores niveles de mortalidad en algunas regiones, como es el caso del continente africano. Si bien en lo que va de este 2022, las grandes farmacéuticas mundiales han perdido alrededor de 27.000 millones de dólares, que más o menos sería el 10% de lo que estábamos hablando hace rato, el valor de mercado. Eso ya lo mencionábamos debido a la guerra, ya que gran parte de la población mundial ya fue vacunada. Dicha cifra apenas representa el 10%, les decía, de los 227.000 millones de dólares que ganaron desde que comenzó la pandemia del COVID-19. En estos días, el valor de mercado de estas farmacéuticas depende mucho de que la gente ya, digamos, enferme o no enferme de la COVID-19. También la gente ya tiene menos temor a la pandemia, habría que ver si aparecen o no nuevas olas de contagio,
también se aparecen nuevas variantes, y estas variantes, pues, si son más agresivas, más virulentas o son menos, se estima que la gran mayoría de las que aparezcan pues van a ser menos virulentas, pero eso no exime que en algún momento pueda aparecer por ahí algo que pueda ser pues, más contagioso y también más agresivo. Y también, por supuesto, pues depende del desarrollo de la guerra. Hemos traído dos gráficas, si nos pudieras pasarlas por ahí, Jerónimo. Estas son de España, donde pues aquí seguimos en Twitter, tenemos una cuenta del Observatorio Social de Tuberculosis México, y podemos ver en esta gráfica, que nos hace favor de mostrarnos Jerónimo, cómo está la situación, por ejemplo, en lo que tenemos incidencia acumulada en aquel país ibérico, solamente en población de 60 y más años de edad. Aquí en esta gráfica nos representan los casos de COVID acumulados a 14 días por cada 100,000 habitantes en ese grupo de edad. Noten ustedes, en esta gráfica hay un cuadrante prácticamente, donde vienen, pues, digamos, 3 renglones: riesgo medio, riesgo bajo y circulación controlada, y por ahí me han sombreado donde viene Semana Santa. El riesgo bajo se tenía prácticamente, pues ahora sí que es lo que se venía viendo en los últimos días. Aparece Semana Santa, se aconseja ya el fin de los cubrebocas en interiores, que ya estaban dados fuera de espacios cerrados, y noten el aumento que han tenido en España en 813.22, es decir, un aumento muy significativo que ha tenido de casos. Y luego la siguiente gráfica, si nos la puede mostrar, por favor, Jerónimo. En esta gráfica podemos ver, pues, ahora sí que 3 líneas. Por un lado, pues vemos una línea, la más fuerte que ustedes ven, la café. Este es el grupo de 60 a 69 años. Otra más cafecita, que está un poquito más abajo, es la de 70 a 79. Una que viene en amarillo, que es la de para todos los grupos de 61 años y más. Y una que viene también, ahí es muy tenue, que es la de mayores de 80 años. Noten también cómo esta evolución de la incidencia acumulada, con algunas medidas que ya han sido, digamos, pues, flexibilizadas, vamos a llamarlo de esa forma, pues ha habido un aumento de casos, y eso es lo que se está teniendo cuidado y lo que también tendríamos que tener cuidado aquí en México. Es decir, no subestimar la pandemia, ver que pues, la mayor cantidad de personas queden vacunadas contra el COVID-19, y también procurar que los factores de riesgo, pues, por ejemplo, la diabetes, la obesidad, la hipertensión, todos los estados que causan inmunosupresión, pues obviamente puedan tener acceso a los servicios de salud. Hay un mayor control de este padecimiento, y pues México está en mejores condiciones, junto con un sistema de salud más sólido, para hacerle frente no solo al COVID-19, sino a cualquier pandemia que pueda aparecer en un futuro. Por lo que respecta a las farmacéuticas, la pregunta sería: ¿seguirán en su postura de primero sus beneficios, luego los demás? ¿Usted cómo la ve?